La gloria de nuestro Señor. Amén. Como cantamos, digno es de alabar. El Señor es digno de ser alabado. No es, tenemos costumbre de decir eso, nos acostumbramos y ya por inercia nos sale digno de alabar. Él es digno. No hay nadie como nuestro Señor. Le aseguro que nunca va a encontrar un ser como Jesucristo. Toda la historia de la humanidad, desde el principio hasta el fin, nadie es como nuestro Señor Jesucristo. Nadie no le diga ni una miguita. El más grande profeta, el más grande hombre que existió alguna vez en la tierra, en nada en comparación con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y voy a hablar en esta tarde sobre yo soy la vid verdadera. Amén. Juan 15, abrid conmigo por favor la Biblia en Juan 15. Aquí nos dice la escritura Juan 15, en capítulo 15, versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre él es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y a vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese llevará mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recoger y lo echar en el fuego y arde. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os seré hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cuál es el propósito? Que sea glorificado nuestro Dios. Pero el glorificar a Dios viene por medio de nuestros frutos. Pero ese fruto solo viene si estamos en Cristo. En la naturaleza del vino. Si no hay esa naturaleza, si los pámpanos están separados de Jesús, no hay frutos. Frutos como Dios busca y como Él quiere. Habrá frutos, pero serán frutos agrios, silvestres, pero no serán los frutos que el Señor quiere. ¿Ves? Pero ¿por qué habla el Señor sobre eso? ¿Por qué habla del vino? Tenemos que remontarnos, y vamos a leer en el Viejo Testamento. Tenemos que ir para atrás a ver quién era el vino del Señor en el Viejo Testamento. Entonces vaya conmigo en Isaías. Isaías 5. Dice aquí, en el capítulo 5, versículo 1. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera verde. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella un torre y ha hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzga ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo que dice uva, ha dado uva silvestre. Os mostraré, pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Apodrillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y creceré el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, he aquí, diles justicia, y he aquí clamor. Vemos que aquí en el Viejo Testamento la vid del Señor era Israel, pero en el Nuevo Pacto es Cristo. El Señor esperaba de Israel buenos frutos y no encontró.
buenos frutos en ella. Y aquí nos enseña la Escritura que el Señor ha hecho todo lo que se puede hacer para que produzca fruto, pero no produció fruto. Y si miramos a lo largo de la Escritura, el Señor lo libró del faraón de Egipto. Es primero lo que el Señor ha hecho por su vida. Lo libró, lo sacó, lo pasó por el mar. Lo cuidó, lo defendió, lo sostenió en el desierto 40 años y después lo metió en la tierra de Canaán. Venció cuando entró primeramente en Jericó por el poder y la fuerza del Señor y entró ahí, y después el Señor puso profeta en el Israel y lo limpió a través de sus palabras, dándole sus leyes. Y también plantó su templo ahí, que ahí dice un tore, que plantó un tore, eso es. Plantó su templo donde moraba su presencia, y de ahí de los profetas salía la ley de Jehová, la ley de Dios, que por medio de Moisés vino primeramente los 10 mandamientos. Y así como el Señor limpió su pueblo, pero en vez de producir luz, y tenía el propósito que en ellos, en Israel, se vea la gloria de Dios y todos los demás pueblos lo miren y que digan: wow, ese sí que es el Dios verdadero. A Él tenemos que convertirnos todos. Porque los pueblos paganos que había alrededor, ¿qué adoraban? Ídolos. ¿Cuál era su práctica? Pecaminosa. Entregaba a sus hijos, sacrificaba a sus hijos. Su práctica sexual era depravada. En todas sus áreas, todas sus culturas estaban depravados. Y no producían los frutos que Dios quiere que produzca un ser humano creado a su imagen y semejanza, puesto en la tierra. Entonces el Señor escogió al pueblo de Israel ese vid y lo cuidó a través de su palabra, a través de sus profetas, y tenía que producir frutos de justicia para que se vea el carácter del Señor en el pueblo de Israel. Y no producieron eso. Ellos que hicieron, se corrompieron, adoptaron las enseñanzas de los cananeos, sacrificaban a sus hijos, las prácticas sexuales de los demás pueblos, adoraron a sus dioses y se apartaron del Dios vivo y verdadero. Y no producieron lo que el Señor dice: no es mi culpa que juzgue entre mí y mi vida. Yo he hecho todo lo que se puede hacer para que produzca frutos y no produció frutos. Nada, buscaba frutos y no vi los frutos que el Señor buscaba. Entonces por eso Jesús habla sobre eso. Dice: no, ahora yo soy. ¿Qué está diciendo él ahí? Está diciendo: yo soy el único que puede mostrar los frutos que el Señor, el Dios Todopoderoso, quiere que se vea. El único, la única vida que existe en el universo que puede dar los frutos que el Padre quiere es Jesucristo. Porque el Viejo Testamento falló. No mostró la luz del Señor. Dice la Biblia que Dios le dio el pozo de agua viva y ellos cavaron para ellos cisterna rota. Por eso buscaron las enseñanzas de los demás pueblos, se apartaron del Señor, andaban en injusticia, en pecado, rechazaron a Dios totalmente. ¿Y qué producieron? Los frutos eran agrios, silvestres. No era según la voluntad del Señor. Entonces vemos aquí como el Cristo por eso hace esa alusión. Está diciendo: yo soy el Hijo. Yo estoy produciendo los frutos que el Señor buscaba del Israel, solo se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a ver como el pueblo de Israel, después que rechazaron, sabemos que ellos rechazaron a los profetas, el Señor enviaba a ellos profetas y lo exhortaba, lo llamaba al arrepentimiento, a la fe, a la obediencia a Dios, a la obediencia a la palabra de Dios. Y en vez de someterse a eso, ellos hacían con los profetas: lo mataban, lo asesinaban, se burlaban de ellos, lo rechazaban, se burlaba de ellos. ¿Se da cuenta? La actitud que tenía el pueblo de Israel hacia el Dios Padre. Por eso cuando Cristo vino, a Él también lo mataron. A Él lo mataron. ¿Cuál fue el pecado más grande del pueblo de Israel? Rechazar a Jesucristo, que es la luz verdadera, y crucificarlo y pedir que un asesino sea libre. Darse cuenta, la maldad del pueblo de Israel. Vino Jesucristo mostrando los frutos que Dios quiso que el pueblo de Israel muestre, y vino como luz, y los hombres amaron más las tinieblas
tiniebla. ¿Y qué ha hecho con nuestro Señor Jesucristo? Lo justificaron y escogieron un ladrón. Grande maldad tenía sus corazones. Rechazaron a Dios, porque cuando dice nuestro Señor Jesucristo que si lo rechaza Él, también rechaza al Padre. El que me ve a mí, ha visto al Padre. Amén. El Señor Jesucristo nos dice: yo soy la luz del mundo. Él es la luz, Él nos enseña el camino. Por eso es la vida verdadera, Él es la naturaleza de Dios. No hay pecado en nuestro Señor Jesucristo. Y todo aquel que está en Él produce esos frutos que el Señor busca. Los frutos de santidad, de pureza, de amor, que el Señor busca de su pueblo. Pero solo lo puede producir los que están en Cristo Jesús. Los que no están en Cristo Jesús, no lo puede producir. Vaya conmigo ahora a Mateo 23, a ver cómo el Señor reclama que ellos rechazaron. Mateo 23, versículo 37. Nos dice aquí: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta su polluelo debajo de las alas y no quisiste? Y no quisiste, Jerusalén. ¿Cuántas veces mandé los profetas? Lo asesinaste, mataste y te burlaste de ellos, lo despreciaste. Y quise traerte a mí, pero Israel no me amaste, no me quisiste. Y sigue diciendo. Y dice: he aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces Israel vemos que no produce fruto. Cuando Cristo vino debería de conocerlo. No conocía a Dios porque rechazaron la palabra de Dios. Todo aquello que rechaza la palabra de Dios, rechaza la verdad, no puede conocer a Dios ni a Cristo, lo aseguro. Nadie que rechaza la palabra de Dios puede conocer a Dios. Entonces cuando los profetas cuando venían, ¿qué declaraba la palabra de Dios? Un profeta es alguien que viene de parte de Dios y habla de parte de Dios. Ellos rechazaron a los profetas cuando Dios los llamaba al arrepentimiento, a la fe, a la obediencia, a la justicia, a la verdad. No quisieron de ninguna forma. Entonces como rechazaron la verdad de Dios, no produjo los frutos que Dios buscaba de ellos. Entonces Dios desechó al pueblo de Israel, le quitó el reino de Dios y lo dio a la iglesia que somos nosotros ahora. Por eso dice ahí que dejará la vid, lo dejará desierta, ya no lo cuidará, se llenará de espinos. Es como está ahora. Por eso el pueblo de Israel no puede mostrar los frutos de Dios. Lo único que puede mostrar los frutos de Dios, los frutos verdaderos, es la iglesia de Jesucristo. Porque no son nuestros frutos, son los frutos de Jesús en nosotros. Porque los que, dice, el pámpano separado no puede producir frutos. Entonces, ¿qué fruto? Los frutos del tronco, de las raíces de la naturaleza de Jesucristo. Y ahí es cuando nosotros producimos los frutos que Dios busca de nosotros. Es decir, es Cristo en nosotros que produce los frutos que Dios busca de nosotros. Únicamente es así. La naturaleza de Jesús, como dice Pablo: más no vivo yo y Cristo vive en mí. Más no vivo yo y Cristo vive en mí. El que vive en Cristo Jesús, en él, muestra los frutos que Dios busca de nosotros. Vemos, y ahora pasamos, como ha hecho esa introducción, para ver por qué Cristo habla de la vida. Dice: yo soy, no Israel, yo soy la vida. Yo soy el único capaz de producir los frutos que el Padre busca de nosotros. Vaya conmigo de nuevo en Mateo 15. Nos dice aquí, en Juan 15, perdón. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Todo pámpano que no lleva fruto, Dios lo quitará. ¿Qué es eso en la realidad? Todo aquel que dice que cree en Jesús, que lo tiene como Señor y Salvador, que lo recibió como Señor y Salvador, pero no produce los frutos que Dios busca de él,
vive separado de Cristo y no tiene vida espiritual en la realidad. Eso es lo que nos está diciendo. Todo aquel que declara Señor, Señor, pero no vive según su palabra, está separado de Jesús porque no produce los frutos que el Señor busca de nosotros. Porque todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Es decir, todo aquel que dice que cree en Jesús, pero no lleva fruto, será quitado. ¿Por qué no lleva fruto? Porque en la realidad no está unido. Solo dice que está unido con él, pero no está unido. Dice, yo soy cristiano, yo creo en Jesús, yo busco a Jesús, yo amo a Jesús, pero no está unido con él, por eso no produce. Es decir, no tiene intimidad con Cristo Jesús y no se somete a su palabra, no lo sigue y no lo tiene como Señor en cuanto a la práctica. Pero dice que lo tiene como Señor, pero la práctica no es real. Entonces, todo pámpano que no produce los frutos será quitado, como dice la Biblia, y todo aquel que lleva fruto lo limpiaré para que lleve más fruto. Dice, y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Se da cuenta qué es lo que limpia nuestro corazón? La palabra de Dios. Santifican en tu verdad, tu palabra es la verdad. ¿Qué trae santidad y nos lleva a una vida según Dios manda, para decirlo así? Es la unión con Cristo, es la palabra de Dios que nos limpia. No seremos salvos por nuestra obra, pero la unión con Cristo, la comunión con Cristo nos lleva a la santidad, porque ya está con Cristo Jesús, es Jesús el que se está formando en mí, más no vivo en Cristo. Es la naturaleza de Jesucristo que se va formando en mí, y a través de eso estoy produciendo los frutos que Dios busca. Yo soy la vida. Entonces Dios busca los frutos que están en Jesús y en cada creyente. Y ese es fruto que trae luz, es luz para las naciones. Y por lo demás, cuando ve el carácter de Jesús en nosotros, dice, wow, yo quiero ser como esa persona. Quiero algo diferente, no es como todo lo demás, porque son los frutos de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. Es por esa santidad, amor. De hecho, nuestra nueva identidad en Cristo Jesús. Nosotros tenemos como cristianos una nueva identidad, una nueva naturaleza que está en Cristo Jesús. Somos diferentes, realmente tenemos una nueva identidad. Lo demás que no está en Cristo Jesús, ¿qué significa eso? Los que no son nacidos de nuevo no pueden producir los frutos de Dios. La nueva identidad viene por el nacimiento de nuevo. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no es de vosotros, es un don de Dios. Pero sabéis que el objeto de la fe es nuestro Señor Jesucristo. Mas vosotros estaban muertos por vuestro delito y pecado, y Dios le dio vida juntamente con Cristo. Es el nacimiento de nuevo, que es por fe en Cristo Jesús, nos une con Jesús y nos lleva a tener intimidad y confianza. Es una fe genuina y real en Cristo. Es una fe genuina y real. No es una mentira, no es un juego. Realmente el que está unido con Cristo tiene fe en Él. Y lo ama. Y lo conoce, y por eso produce los frutos que Dios quiere. Está unido con el tronco. Amén. Produce los frutos. Si alguien no es unido realmente, no puede producir. Real. Porque por nosotros mismos nos enseña claro la Escritura que somos pecadores. Y cuando decimos que somos pecadores, muchas veces lo decimos con superficialidad. Y somos pecadores de verdad. Somos malos de verdad. Y sin Cristo no podemos producir los frutos que Dios busca en nosotros. Nunca. Vaya conmigo en Gálatas capítulo 3, por favor. Gálatas 3, versículo 26. Nos dice aquí, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Amén, gloria al Señor. Amén. Pues, dice aquí, todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Todos los que sois bautizados, identificados con Cristo, que tenéis fe en Él y comunión con Él, sois revestidos de Él. ¿Qué significa revestido? Su naturaleza, su carácter se va formando en nosotros. Y producimos los frutos que Dios busca, que es la vida verdadera, que es Jesús. Es decir, por eso empecé a decirlo, nadie hay como Jesús. Nadie amó como Jesús. Nadie fue tan justo como Jesús. Nadie fue tan sacrificial como Jesús.
Nadie es tan humilde como Jesús. Sí. Nadie es tan manso como Jesús. Y Aleluya. todo ese fruto debe de verse poco a poco en los cristianos que lo aman, porque de eso se trata. Esos son los frutos del Espíritu. Son los frutos del Espíritu Santo. Eso es lo que nos enseña. Ese es el carácter de nuestro Señor Jesucristo, los frutos del Espíritu. Pero ¿cómo viene eso? Cuando nosotros por fe somos revestidos, dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Cuando nos dice hijo de Dios, no es solo una declaración verbal, es también por la naturaleza. Sois hijo de Dios por naturaleza, porque soy revestido de Cristo. La naturaleza de Dios se va formando en nosotros, la imagen de Dios, somos regenerados por el poder del Espíritu, como nos dice la palabra. Nuestro corazón pecaminoso está regenerado por el poder de Dios, por eso mostramos los frutos. Porque la Biblia dice el fruto del Espíritu, no nos dice la capacidad humana. El fruto del Espíritu es amor. ¿Quién tiene más amor que Jesús? Nadie. Entonces, uno de los frutos que tiene que tener un cristiano es el amor sacrificial que Cristo tuvo. Pero ese es el fruto del Espíritu. Si alguien no tiene el Espíritu, jamás puede mostrar el amor de Jesús, la paciencia de Jesús. ¿Quién puede ser tan paciente como nuestro Señor Jesucristo? Es decir, ¿qué paciencia tiene el Señor con su iglesia? Nosotros mismos. Paciente, muy paciente, créeme. Entonces, esa paciencia debe de formarse también en nosotros. Ese es lo que busca el Señor de nosotros. Los frutos son el carácter de Jesús en nosotros. Y cuando alguien muestra el carácter de Jesús en la sociedad, es luz, porque Cristo es luz. Entonces sigue diciendo aquí, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, herederos de una promesa. Linaje de Abraham, tenemos la fe de Abraham, hijos de Abraham, por cuanto la carne, porque tenemos la fe, por tanto el Espíritu. La fe de Abraham está en nosotros. Somos hijos de Abraham y somos herederos, porque dice aquí, habla de Abraham y dice, sois herederos según la promesa. ¿Cuál promesa? Cuando Dios le prometió a Abraham que heredará toda la tierra. Somos herederos y coherederos a través de Cristo, porque Dios le prometió a Abraham que toda la tierra lo heredará. Pero todavía no recibió esa promesa. ¿Cuál tierra? La nueva tierra, se refiere a la Escritura. Entonces nosotros somos herederos y coherederos a través de Cristo, de cielo nuevo y tierra nueva. Según la promesa que dice la Biblia en otro sitio, que esa promesa todavía Abraham no recibió ni un palmo de esa tierra. ¿De aquí en tierra? Nueva tierra, hermano. Eso se refiere, es decir, por la fe en Cristo Jesús, somos revestidos de Jesús, somos regenerados y mostramos los frutos, somos unidos con Cristo, identificados con Cristo en la naturaleza de Cristo y heredamos el cielo nuevo y la tierra nueva, donde apunta algo muy importante, donde reinará la justicia. El nuevo hombre creado según Dios en la justicia de la verdad. Acordaos en Efesios. El nuevo hombre creado según Dios en la justicia de la verdad. ¿Qué es eso, justicia de la verdad? ¿Quién es la verdad? Jesús. Jesús es justo. Jesús es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces vemos, hermano, como aquí el cristiano vive por fe en Cristo Jesús, como dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Es decir, por la fe somos unidos con Dios. Y a través de la fe, porque el justo por la fe vivirá. Pero ¿cuál fe? Jesús siempre lo apunta, no es cualquier fe. Mucha gente cree en Dios, pero no produce los frutos que Dios busca: justicia, paz, gozo, mansedumbre, templanza, dominio propio. No existe ese en el mundo, más dominio propio ni hablamos. Dice la Biblia que este mundo está corrompido por la concupiscencia que no hay. Y en esta sociedad no existe dominio propio. Nada de dominio propio. Y el dominio propio no es una capacidad humana, es fruto del Espíritu en nuestra vida, que Dios nos dio el Espíritu Santo y nos ayuda a vencer los apetitos de la carne.
Los apetitos de la carne están en nuestros miembros y compite contra la alma, el espíritu y la carne. Eso es, el espíritu nos capacita para vencer los apetitos de la carne, porque somos más que vencedores por medio de quién? De Cristo Jesús. Por medio del carácter de Cristo Jesús que se va formando en nosotros por el poder del Espíritu. Entonces, por eso, separado de Jesús, en nuestra fuerza, nuestra capacidad, nada podemos hacer. Los frutos que queremos nosotros creemos que son buenos o malos delante de Dios. ¿Por qué? Porque nace del orgullo, de la prepotencia, de la soberbia, vanagloria, intereses mundanos, terrenales. Entonces, el corazón caído de ahí. Pensamos que son buenos frutos, pero los que nos estimulan y nos impulsan a producir esos frutos es la carne, y son agrios, no vale para Dios nada, porque nace de nuestro corazón pervertido. Mas los frutos del Espíritu vienen de la naturaleza de Cristo, de la naturaleza de Dios, porque los frutos del Espíritu es la naturaleza de nuestro Dios. El fruto del Espíritu, y el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Dios, hermano. Dios nos llama a eso. Vaya conmigo ahora en Gálatas, ahí un poco más adelante, Gálatas 5, para ver los frutos del Espíritu. Dice aquí en Gálatas 5, 22. Mas el fruto del Espíritu es amor. Dime, la Escritura nos enseña claro cuánto Cristo nos amó. Tanto nos amó que dejó el cielo por nosotros y murió por los pecadores. Ese es el amor de Jesús, como dice en Filipenses capítulo 2. Ahí vosotros mismos sentir, ¿sabes? Nos dice que hubo un Cristo Jesús que siendo su forma de Dios no se acercó a eso, sino se despojó a sí mismo y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Para quién lo ha hecho? Por nosotros y para la gloria del Padre principalmente. Entonces, amor, gozo, dice la Biblia que Cristo tenía el gozo puesto por delante. Bien, ¿quién era nosotros? Sigue diciendo, paz. La Biblia dice sobre nuestro Señor Jesucristo, príncipe de paz. Es príncipe de paz, nuestro Señor Jesucristo. Y sigue diciendo aquí, paciencia. Nos dice también la Biblia que miramos la paciencia del Señor, que se ha ido hasta la muerte y se humilló hasta la muerte de cruz. Y la paciencia que tuvo el Señor con los apóstoles, y la paciencia que tiene el Señor con nosotros. Y de esa paciencia del Señor tenemos que aprender, ser como Él. Eso nos llama la Escritura, ser como Jesucristo. Él es paciente con nosotros. Sí, es paciente. Muy paciente, créeme. Si nos examinamos y vemos cuánta paciencia tiene, sobrepasa todo entendimiento. Examínate cuánta paciencia tienes tú con los que tienen alrededor tuyo. Compárate con Jesús y lo verás que tienes poca. Pero el Señor es muy paciente con nosotros. Benignidad. ¿Qué benigno es el Señor con nosotros? Dice aquí, bondad. Dios es bondadoso, Cristo es bondadoso. Y se lo enseñó a través del Evangelio cuando vino y predicó el Evangelio, también sanando y haciendo milagros, perdonando el pecado, perdonando a Pedro después que lo llegó, perdonando a los apóstoles que en esa noche cuando lo cogieron, todos lo abandonaron. Y a pesar que todos los abandonaron, Él se ha ido a la cruz a morir por sus pecados. Por los que 3 años llevó con Él, lo enseñó el camino de la verdad. Y cuando llegó el tiempo que cogieron, arrestaron a Jesús, todos los abandonaron y quedaron solo en la cruz, solo. Y ahí en la cruz dice, perdónale, Padre, que no sabe. ¿Quién más como nuestro Señor? ¿Quién? O sea, aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, dice el Señor. Entonces, ¿qué? Todo aquel que aprende de Jesús y pone en práctica lo que el Señor lo enseña, ese está conectado con Cristo y produce los frutos que el Señor busca. Y son los frutos del Espíritu Santo. Y dice aquí, fe. Dice nos enseña la Biblia que Él es el autor y el consumador de la fe. Que lo tengamos como ejemplo de fe, porque Cristo es autor y consumador de la fe hasta el final. Entonces nosotros también por la fe venceremos. Porque como dice ahí en Juan 5, primera de Juan 5, ¿qué venció el mundo? Nuestra fe. ¿Qué fe? Creer que Cristo es el Hijo de Dios. Ser conectado con Él. Tener relación íntima con Él es creerlo de verdad, es palparlo, es comerlo por dentro, es tenerlo como Señor y
y Salvador es confiar, agarrarte a Él de verdad. No es solo algo mental, es percibirlo interiormente con todos nuestros corazones. Aleluya. Él vive en nosotros, eso es verdad, estar conectado con Jesús. Entonces eso es lo que produce los frutos, como nos dice el Señor. Mansedumbre, templanza contra tales cosas. Esos son los frutos. Todo aquel que no produce ese fruto, amor, paz, dice la Biblia, sin paz y santidad, nadie verá a Dios. Dios busca que tengamos paz. ¿Por qué no hay paz en el corazón? Porque no hay confianza. ¿En quién? En Dios. Eso es un pecado. No confiar en Dios. ¿Y por qué la gente no confía en Dios? Porque no está unido con Cristo, porque no lee la Escritura para conocerlo, porque no pasa tiempo con Él, porque no ora, porque no lo busca, porque no está conectado con Él. Y el que se separa de Él, dice, no produce fruto. Todo aquel que está conectado con Jesús, que lea la palabra, porque Él es la palabra de Dios, por el Espíritu Santo utiliza la palabra de Dios para conocerlo. ¿De dónde sabemos nosotros que Jesús murió por nuestros pecados? Está escrito. Llegó a nuestro corazón. Entonces, hermanos, no vemos, como predicé otra vez, la importancia de la Escritura para que nuestra vida tenga santidad y conocer a Dios de verdad. Porque si no conocemos a Dios, no podemos producir los frutos que el Señor busca de nosotros. Cristo es la luz verdadera que alumbra a todo hombre, lo dice en Juan capítulo 1 versículo 9. Él es la luz verdadera que alumbra a todo hombre venido en este mundo. Entonces Cristo, el que está conectado con Jesús, tiene la luz, tiene la verdad dentro de sí mismo, porque los que no están en la luz, ¿dónde están? En las tinieblas. ¿Y quién lo tiene ahí en la tiniebla? Satanás, dice la Escritura. Mas Dios ha hecho resplandecer desde las tinieblas la luz. ¿Y quién resplandeció? Acordaos que es Él. Cristo que se forma en nosotros, ese que resplandece en nosotros. Es la luz en mí es Cristo. Es la palabra. Él es la luz verdadera que alumbra a todo hombre que vino en este mundo. Vaya conmigo ahora en Juan capítulo 6. Para atrás en capítulo 6. Versículo 32. Dice aquí: y Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Quién es el pan? Jesucristo. Jesús. Yo soy el pan de vida, dice el 35. Y el que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Es estar conectado con Jesús, es creer en Él. Estar en Cristo es creer lo que Jesús ha hecho con nosotros. Pagó el precio. Que somos salvos por su cuerpo que fue morido en la cruz. Que somos salvos por su sangre. Que somos perdonados por la sangre del Cordero. Todo aquel que cree y confía en Él, se agarra a Jesús, tiene vida eterna. Porque eso da vida, dice aquí. Yo soy el pan de vida. Acordaos otra parte de la Escritura. No solo con pan vivirá el hombre, con toda palabra que sale de la boca de Dios. Él es la palabra de Dios. Dice, el verbo se ha hecho carne. El verbo se ha hecho carne y habitó entre nosotros. Por eso es muy importante leer la palabra para conocer a Jesús como Él es, ¿verdad? Y dice aquí: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces eso, el que cree en Jesús, Jesús es el único que puede satisfacer espiritualmente nuestra alma y el que nos conecta con Dios. Y la vida real existe en el Espíritu. Todo hombre que está en Jesús, que se nutre con Jesús, tiene vida espiritual, está conectado con el Padre y tiene vida interior. El que no está conectado con Jesús no tiene vida, está muerto en su pecado y delito, como dice la Escritura. No tiene vida espiritual, solo vive por sus deseos y instintos. Para el que está conectado con Jesús, tiene vida espiritual porque está alimentado de la palabra de Dios, está alimentado con Jesús.
espiritual reacciona al mundo, reacciona al pecado, sabe de lo que hablamos antes. El que está en Jesús, como decía la gente, ¿dónde está? Los muertos estaban muertos, nada de vino, es una superficialidad. Mas el que tiene a Jesús, en él tiene vida espiritual, sabe que eso es verdad. Habrá resurrección del muerto, habrá un juicio, habrá un cielo nuevo, una tierra nueva. Reacciona, tiene poder. Dios lo capacita para reaccionar. Los que son muertos y no están en Cristo no reaccionan, están muertos de eso. Solo vive para lo terrenal, instintivo, lo animal. Solo vive para sostener su vida aquí y ya está, nada más. Mas nosotros que somos creyentes, tenemos vida espiritual, somos alimentados de la palabra de Dios que es Jesús. Y tenemos vida Jesús en nosotros. Y dice aquí en 38, porque Él descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esa es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me diera no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postero. Y vemos que la voluntad del Padre es que nosotros resucitaremos en el día postero, es decir, lo creemos eso. Dice la Biblia en un sitio que el diablo esclaviza a la gente a través del miedo y el terror a la muerte. Mas cuando un cristiano empieza a creer eso, ya lo está venciendo porque sabe que los muertos resucitan. ¿Quién nos capacita para eso? Dios, en su poder, Cristo que vive en nosotros. La promesa de la resurrección de los muertos está en la Escritura y el primero que resucitó fue nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el que resucitó y nunca más murió. Eso que dijeron. Y se resucitó un cuerpo glorificado. Y esa promesa lo tenemos todos nosotros, que vamos a resucitar en un cuerpo glorificado. Gloria a Dios. Es grande las promesas, hay vida interior, hay esperanza, hay gozo, la comunión con Dios, la unión con Cristo, la unión con Dios nos da vida, nos da esperanza, gozo en nuestros corazones, nos anima. Pero si no hay esa conexión con Dios, no hay vida interior, porque no somos nutridos con Jesús. Mira, en 47 aquí nos dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida.